Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Y estaba echando un ojo por aquí al DAX, que está abriendo. Bueno, vamos a ver si confirma los mínimos crecientes. Sería interesante confirmar los mínimos crecientes y acabar por romper el máximo intermedio, que es el 12.278. Y si eso lo hace en estos próximos minutos, bueno, podemos tener un inicio de semana en verde y poner el DAX en verde en este comienzo del lunes, lo cual sería bastante interesante. Pero en fin, estamos hablando de muy corto plazo, del intradía, y tampoco es algo que sea demasiado relevante. Quería comentar con vosotros un par de cosas en el día de hoy. Lo primero, estuvo muy interesante el cierre del mercado americano la pasada semana. Lo estuve viendo atentamente, bueno, pues viéndose en negocios de televisión y viendo cómo el S&P acabó por recuperar, por hacer una gran recuperación antes del cierre del viernes. Y esta es la clave de este inicio de semana y es lo que tenemos que entender, ¿no? A nivel técnico me refiero, fuera de todos los fundamentales y todas las cuestiones tan interesantes que estamos comentando estos días, ¿no? Pero esta recuperación, este repunte que tuvimos el viernes es el que está marcando este inicio de la semana. Fijaos cómo el precio en el inicio de la semana ha vuelto a testar estos mínimos y ha repuntado con fuerza en la apertura europea. Si no perdemos el 3.645 del S&P, podemos tener un buen recorrido alcista. Entendedme, estamos hablando del medio plazo, no estamos hablando de nada grande o nada realmente importante, pero sí que es verdad que pasito a pasito se hace el camino, ¿no? Así que sería un buen comienzo de una recuperación que quizás podría ser mayor. Así que la clave esta semana y desde luego este lunes va a ser para el S&P no perder los mínimos del viernes pasado, esa entrada de compra agresiva después de ese sell-off que nos daría, bueno, pues mínimos crecientes y un comienzo de una posible recuperación hacia la zona de 3.820 para atacar posteriormente y con calma los niveles de 4.000, que como sabéis son niveles relevantes en el mercado de opciones. Pero fuera de este corto plazo, quería comentaros una cuestión que ya hemos hablado aquí en Negocios de Televisión más veces y me sorprende porque después de la semana pasada oigo analistas todavía que dicen, bueno, en fin, la Fed se equivoca, Powell se ha vuelto loco, se eleva la cabeza, no sabe lo que hace. Y yo lo que quiero volver a explicar es que yo creo que sabe perfectamente lo que está haciendo, obviamente, y además nos lo está diciendo. Si es que no es nada que yo me esté inventando, sino que es algo que podemos leer en las minutas, reunión tras reunión, ¿no? O sea, la prioridad de la Fed es controlar la inflación y ya está. Es decir, el que piense que Powell, esta vez, igual que en 2020, va a salvar su cartera del mercado de valores, está muy equivocado. Incluso a costa de la erosión del mercado laboral. Es decir, mientras el mercado laboral esté fuerte y con unos niveles de paro históricamente bajos, la Fed no va a tener ningún problema en endurecer la situación y poner las cosas más complicadas para todos los inversores, porque, repito, la prioridad es el control de la inflación y no hay ninguna otra prioridad sobre la mesa. Es decir, control de inflación a coste de todo lo demás, ¿no? Esa es la cuestión ahora mismo para la Fed. Por lo tanto, por eso digo que me extraña, ¿no? Escuchar a un agente decir, ¿no?, que la Fed se vuelve loca, que no sabe lo que hace. Yo creo que sabe perfectamente lo que está haciendo. La cuestión es que estemos o no estamos de acuerdo con ello. Eso ya es otra cuestión, pero que sabe lo que hace yo creo que está bastante claro. Entonces, en este sentido, esta semana quería hablaros en unos pocos minutos del miedo, ¿no? Que al final el miedo es lo que mueve los mercados, lo que nos mueve a las personas, y al final los mercados están formados por personas. Y haciendo un repaso muy general de lo que podemos considerar miedo en el mercado, si vemos el S&P a nivel con velas diarias, ¿no?, desde el inicio de la pandemia en 2020, a ver, entendedme, y que nadie me malinterprete, pero yo no veo mucho miedo. Es decir, ¿cuánto ha caído el S&P? Bueno, un 20-24%. Ha caído casi un 0,5% respecto a mínimos de 2020. No es lo ideal, por eso digo que nadie me malinterprete, pero esto no es miedo, La zona del 61,8 de retroceso proporcional de Fibonacci, la tenemos en torno al 3.170, 3.200 y sigue siendo la zona clave, la zona objetivo. Y ahí sí que nos meteríamos en niveles de miedo cuando el S&P acabe por caer, pues un
un 10 a 15% respecto a los niveles actuales, lo que nos llevaría a lo que también hemos hablado aquí un lunes por la mañana, hace unas cuantas semanas, que es alrededor de un 30% de caída, o de 30 a 35% de caída desde máximos. La situación en Nasdaq es similar, en Nasdaq sí que se ha retrocedido un poquito más, pero en fin, no son niveles de miedo. De hecho, si vemos el indicador clásico del Fear and Greed Index de la CNN, vemos que sí, estamos en niveles de 22, lo marca como miedo extremo, pero no estamos viendo, si vemos el histórico, no estamos viendo los mínimos que hemos tenido en otros momentos, ¿no? Como por ejemplo en junio de 2022, cuando estábamos en el S&P a niveles similares a los que estamos ahora. Ese pico, esa aceleración bajista hacia el miedo todavía no se ha dado. Y creo que sí que puede que estemos ahí, es decir, puede que no estemos lejos de ese momento, pero a pesar de que la situación es muy negativa, falta esa aceleración, falta que pues en Negocios Televisión empecemos a decir que el S&P ha caído un 4%, que los inversores no saben lo que hacer, que vemos como los inversores retail están deshaciendo sus posiciones largas que iniciaron en la pandemia. Ese tipo de noticias sí que son las que van a traer el miedo realmente y esa capitulación que queremos buscar. ¿Cuándo se dará esto? Bueno, pues nadie lo sabe. Quizás cuando se erosionen las previsiones de crecimiento de las empresas, cuando veamos otra subida de tipos de la Fed, no lo sé. O sea, al final las noticias macro son una percha o una excusa para el movimiento técnico que cause esa capitulación. Y dicho esto, y para acabar, a pesar de que todavía falte esa parte final de miedo extremo en el mercado, si alguien me dice, oye, mira, estoy iniciando una cartera de largo plazo de acciones, de ETFs, en el mercado americano, por ejemplo, digo, oye, pues a mí personalmente me parece una buena idea, ¿no? Y la pregunta final sería, ¿cuándo no ha sido una buena idea comprar el S&P con un 25% de descuento? Históricamente ha sido una buena idea, si nos atenemos a los datos. Así que una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que, igual que decía la semana pasada, espero más miedo, espero más caídas en el mercado y el objetivo para acabar, José Antonio, en el S&P sería en torno a un 10% a 15 más de caída y en torno a los 3.200 puntos, bajo mi punto de vista. Muchísimas gracias por esa previsión. Entiendo que no ahora, sino en el corto plazo o en el medio plazo, a un mes, mes y medio vista, ¿no? Esos mínimos. Bueno, sí, el timing es algo que es muy complicado. Por eso te decía que quizás un mal dato macro o una noticia negativa o una interpretación de algo que haga la Fed de forma negativa podría causar ese sell-off último, ¿no? Pero necesitamos ese movimiento. Yo sí que es verdad que cuando quizás 2023, principios, cuando se confirme una recesión, si es que no se ha confirmado ya en Estados Unidos, podría ser la excusa para ese último movimiento y a partir de allí también hemos visto en el pasado históricamente cómo en los primeros tramos de una recesión es cuando el mercado suele hacer suelo. Quizás ese puede ser el momento, pero ya digo, es una especulación porque es algo que nadie puede saber. Muchas gracias, Alberto Lezaún, inversor en mitrading.es. Buen día, buena semana, buen negocio, Alberto. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.